que también es mal llamado independencia, porque digamos que Chile no se independizó de España, porque Chile antes de no existía, antes de la llegada de los españoles. ¿Mm? Eso te puedo contar. Y bueno, naturalmente cuando surge esta duda, ya es natural para alguien un poco inquieto, ¿cierto? Querer buscar un poco más el origen de esta especie de mentira, porque a nosotros, y me imagino que tú que eres mitad venezolana, también pasa un poco lo mismo, que nuestra historia nos la cuentan como que todo parte en 1810. Tenemos como un Ajá. año cero, tenemos un año cero. Entonces, ¿qué pasó antes de eso? No tenemos idea, ¿ya? Y como decía el escritor, cierto, Mark Twain, que es muy cierto, es mucho más fácil engañar que convencer a alguien que ha sido engañado, ¿ya? Yo creo que gran parte de nosotros hemos sido engañados, se nos ha ocultado información importante, ¿ya? Y creo que eso es básico, que nosotros tratemos de sacarlo a la luz. Por ejemplo, hace muy pocos días, y a propósito de tu entrevista, estuve revisando el libro de historia de este año, del año 2020, para el sexto básico, que es cuando se explica el proceso de la mal llamada independencia. ¿Ya? No se hace ningún comentario, pero cero, de quiénes son los monárquicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pienso yo? Esta omisión es terrible porque, un ejemplo, un profesor de Chiloé, ¿cómo le cuenta a sus alumnos este proceso? Y no les cuenta para nada, se omite de que ellos tuvieron una participación relevante, ¿ya? Y que su pueblo sufrió cualquier cantidad de 1813 a 1826, ¿ya? Son una caterva de años, entonces pasaron hambre, les pasó de todo, quedaron prácticamente sin hombres ya disponibles para el trabajo, ¿ya? Por tanto, es muy relevante sacar adelante esta nueva historia, digamos, que se acerque un poco más a la realidad, ¿ya? Así que yo estoy muy agradecida que usted esté aquí entre nosotros, ¿no? Comentarle, doctora, que la historiografía boliviana del siglo XIX empieza con una frase, bueno, uno de los autores, ¿no? Con una frase que dice, la esclavitud no tiene historia, por lo tanto no había que estudiar la época del imperio español, ¿no? Entonces la esclavitud no tenía historia y se pasaba de punto de ese imperio de los incas, tan igualitario como la leyenda lo ha contado, a la república. Sin embargo, también en el siglo XIX en Santa Cruz tenemos a Gabriel René Moreno, un hispanista importantísimo, que va a tener pues también muchísimos enemigos en la historiografía boliviana, sobre todo Franz Tamayo. Yo les quiero recordar al público que Franz Tamayo escribió su pedagogía boliviana en 1910 y en el que dice que la única historia es la de una nación indígena suprema, hay que acabar con todo lo europeo, con todo lo eh, con todo lo criollo y con todo lo mestizo, y solo pone en valor la nación india. Y esa historiografía va a marcar la historiografía boliviana de todo el siglo XX, y en el siglo XXI pues se va a manifestar con el movimiento al socialismo en el poder. Sin embargo, desde el oriente tenemos a Enrique Finó, tenemos a Humberto Vázquez Machicado, a Hernando Sanabria, Alcides Pareja, que de alguna manera, ¿no?, están mostrando que hay otra historia, que es la historia de otros pueblos que no tienen problemas con su pasado y más bien son orgullosos de su pasado. En el Perú no existe un odio al español. Esa es una paradoja, ¿no? Que a mí me sorprende. Cualquier español va y lo van a tratar de maravillas. Y incluso se ha llegado a decir, ¿no? Perú, madre de extranjeros y madrastra de peruanos, ¿no? Tratan mejor incluso llegan a tratar mejor al español que el propio peruano. Por lo que esta leyenda negra va más que todo por un tema histórico. Y más bien, yo diría que sí existe un sentimiento, irónicamente, ¿cómo llamarlo? Entre pueblos hispanos.
¿no? Por eso me sorprendía escuchar cuando Santiago hablaba del latinoamericanismo. Y si existe un latinoamericano, no he visto que exista un impulso para unir a los pueblos latinoamericanos, porque si existe, es un fracaso total. O sea, tú te vas a Ecuador, y en Ecuador se enseña desde el Estado una historia antiperuana, una leyenda negra antiperuana. A ellos les dicen, incluso de repente más que una leyenda negra antiespañola, más fuerte es la antiperuana, ¿no? Ellos le dicen sí, que Perú siempre nos ha querido destruir, absorber, conquistar. Ahí nosotros somos los malditos invasores, conquistadores, que vamos a saquear. Y para ellos, unirse al Perú prácticamente es traición a la patria. Y en el Perú te enseñan, y eso a mí nadie me va a contar el cuento de los tres chanchitos, porque yo lo he visto desde el colegio, te enseñan una leyenda antichilena. O sea, en el Perú es la guerra del Pacífico, los malditos chilenos desgraciados que mira todas las barbaridades que hicieron. Y si yo propongo algún tipo de unión con Chile, yo sé que voy a ser catalogado como traidor a la patria, incluso por mis amigos. Y en Chile sucede lo mismo con Argentina, y en Argentina con Brasil, y en Bolivia con Perú, y en Colombia con Venezuela, y en Venezuela con Colombia, y así vamos a continuar citando país por país, que hace impensable una unión, porque nos han enseñado que las diferencias son más fuertes. Nos han enseñado rivalidades entre nosotros, e incluso yo me atrevería a decir que nos han enseñado a construir una identidad en base a diferenciarme del vecino, ¿no? El Perú es una resistencia a los invasores chilenos, ¿no? En el Perú tenemos pues que luchar contra esta injerencia imperialista chilena expansora. Y en el Ecuador con el Perú, ¿no? Y en Bolivia también con el Perú. Y los únicos que veo que no caen en eso son los que han conocido el hispanismo. Y yo sé que puedo hablar con hispanistas de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y de cualquier parte de Hispanoamérica, y no voy a tener esa resistencia que encuentro entre los que así mismo se llaman latinos. Eso es el gran valor que tenemos todavía en Iberoamérica y que no hemos sabido explotar, pero también porque somos año a año profundamente divididos, ¿ya? La división no fue solamente en 1810, sino que siempre, el siglo XIX, tras esta mal llamada independencia, ¿qué pasó? Miles de guerras civiles, de nuevo, y, por ejemplo, nosotros como chilenos, para nosotros España siempre fue la madre patria, y el Perú, nuestra nodriza, ¿cierto? Porque nosotros pertenecíamos al virreinato, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron los que nos quieren dividir? Que hay que decirlo, todo esto está muy supeditado a Inglaterra, dar las condiciones para que Chile tempranamente después tuviera dos guerras contra el Perú y contra Bolivia. Entonces era romper nuestra hermandad. Y pasó con todos los países. Fue terrible el siglo XIX. ¿Y eso tú dices que viene, o sea, que lo inculcó Inglaterra? Es que tenían que afianzar lo que rompieron. ¿Mm? Porque si no, siempre podía estar muy patente volver a integrarnos, ¿ya? Imagínate, tienen que pasar casi 200 años para que nos volvamos a encontrar escritores, poetas, pensadores, hispanistas, y decir, pucha, mira, nos separaron, ¿ah? ¿Y qué hacemos ahora? Porque somos un montón de países minúsculos, que sufrimos cualquier cantidad frente a las grandes potencias. ¿Por qué? Por no estar unidos, como lo estuvimos alguna vez, incluso con una moneda común, imagínate. ¿Y perdimos todo. ¿Cuál era esa moneda? Se llamaba el Real de A8
y se ocupaba en todo el Imperio Español, incluso se comerciaba con China, con Filipinas también, y la base del dólar, digamos. ¿Mm? Perdimos Mira, todo. Y bueno, tú hasta el día de hoy, tú puedes hablar el mismo español que hablamos nosotros y caminar desde Estados Unidos a la Patagonia y te vas a entender perfectamente bien con todos. Y hay una línea de valor común. Incluso las comidas son similares. Si te ajá. paras en una plaza de armas, vas a saber que ahí está el correo, al otro lado está la intendencia, todo igual. ¿Mm?